Bien, gracias y Padre, Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El día de hoy quería compartirles el segundo punto que vamos a analizar acerca de la parábola del buen samaritano. Bien, en el capítulo anterior respondíamos la pregunta, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lo curioso, ¿cierto? Que Jesús nunca le dijo, nunca le habló de confesión, ni tampoco le habló de fe, sino derechamente de hacer obras. Estas obras, ¿cierto? Esta idea también es apoyada por la parábola del rico y Lázaro, por las palabras, perdón, de Santiago y de Juan, quienes también hablan respecto a lo mismo. Es más, el apóstol Santiago llega a decir que una fe sin obras es una fe muerta, por lo tanto una fe sola no salva, golpeando así o derribando así una de las máximas del protestantismo, que son las cinco solas, la sola fe. Santiago dice claramente que la sola fe no salva. Y y a esta idea también se adhiere, analizamos en el capítulo anterior, a esta idea también se adhiere el apóstol Pablo, el punto que tratamos de analizar, ¿cierto? Que vimos anteriormente, se refería a que Pablo no habla de la obra per se, de la obra por sí misma, sino que habla de la idea de acompañar, de que la salvación no nos llegó a nosotros por medio de las obras de la ley. Bien, la salvación entiéndase como una oportunidad que Dios abrió y no como un toque decisivo de parte de Dios en donde el hombre no tiene nada que decidir. Bien, esto va más allá, por supuesto, y lo dijimos, más allá del arminianismo, o arminianismo, sí, creo que así se llama, porque aún el arminianismo te dice que si bien es cierto la decisión final está, la decisión de salvación está en el hombre, Santiago va más allá, diciendo que aún los demonios tienen fe, ¿cierto? Creen y tiemblan, es decir, tienen respeto delante de Dios, pero no por eso obviamente van a ser salvos. Por lo tanto, una fe sola no salva, tiene que ir acompañada de obras. Y en base a eso, ¿cierto? Están las palabras de Pablo, perdón, y las palabras de Santiago, diciendo que la fe de Abraham justamente fue acompañada de obras, ¿bien? Es decir, la única manera en que Abraham pudo demostrar su fe no fue por la confesión de fe, sino fue por las acciones, es decir, por las obras que Abraham hizo. Y esa misma idea de salvación es la que después presenta Jesús y los apóstoles al mundo entero. ¿Bien? Sin embargo, hay otro punto que quería tocar respecto de la misma parábola o que nace a raíz de la misma parábola y es la obligación de las autoridades y ministros, ya sean ministros de Dios como ministros seculares que creen en Dios o que no se dicen ateos o que dicen creer en Dios. Bien, ¿y por qué digo esto? Porque, bueno, siguiendo con el análisis anterior acerca del Evangelio de Lucas, en este caso quiero citar el capítulo 10 versículo 25, que es el primer versículo de esta parábola del buen samaritano. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bien, fíjense que aquí hay dos conceptos, primero el de maestro y luego el de intérprete de la ley. El de intérprete de la ley es un título, ¿cierto?, que llevaban tanto los saduceos como los fariseos. Bien, aquí vamos a entrar un poco más en el ámbito de la historia de Israel. A ver, ¿por qué hablo de los gobernantes? Desde que Israel llegó, ¿cierto?, del cautiverio de Babilonia, los levitas que habían en ese tiempo, que se hacían llamar los hombres justos. De ahí viene el concepto Sadoc, que significa justo, perdón, Sadoquín, que significa justo, y de ahí viene el concepto de los saduceos. Otras personas dicen que son los herederos de un tal sacerdote Sadoc que vivió en los tiempos de Salomón, pero es más que nada, según los mismos judíos, el concepto no viene de ese sacerdote, sino de la palabra justos, que es Sadoquín. Bien, los levitas de aquel tiempo se hacían llamar los hombres justos, de ahí viene la palabra saduceos, por lo tanto los saduceos, cuando llega Israel del cautiverio de Babilonia a refundar cierto Jerusalén y todas las ciudades israelitas ¿cómo se llama?, que habitaban anteriormente, o por lo menos casi todas,
Em, Cuando llegaron, bueno, llegaron con este título de saduceos. Bien, sin embargo, en ese tiempo los príncipes de Israel em, dijeron, para no caer en el mismo error que habían caído, ¿cierto?, anteriormente, comenzaron a estudiar la palabra, la Torá o la ley de Dios y dedujeron que no era positivo que solamente los sacerdotes tuvieran acceso a la ley, porque eso fue justamente lo que llevó a Israel al pecado, el monopolio de la palabra de Dios, ¿cierto? Tomado solamente de los sacerdotes, podía caer nuevamente en el abuso de poder, que era lo que pasaba en el antiguo Israel. Entonces, para evitar nuevamente ese conflicto, los fariseos se afirmaron de uno que otro versículo de la ley y dijeron, bueno, ahora todos vamos a estudiar la ley, todos vamos a estudiar la Torá. Y ellos mismos, después con el tiempo, cuando se transformaron en fariseos, se transformaron en estudiosos e intérpretes de la ley y formaron dos escuelas. Una de ellas era la escuela de Chamay y la otra era la escuela de Gilel. Por esta razón, en los tiempos de Jesús, bueno, esas escuelas, ¿cierto?, siguieron teniendo discípulos a través del tiempo hasta llegar a los días de Jesús. Por eso, en los días de Jesús encontramos dos sumos sacerdotes, lo cual era un quebrantamiento a la ley, era un quebrantamiento descarado a la ley, permiso, porque la ley, la palabra de Dios o la ley en este caso, solamente permitía un solo sacerdote, un solo sumo sacerdote. Bien, en ese tiempo estaban Anás y Caifás. Entonces eso ya hablaba de una corrupción que se movía a nivel de clero, es decir, a nivel de los sacerdotes y de los intérpretes de la ley. Bien, como les decía, fueron los príncipes de Israel los que más tarde formaron estas escuelas y se hicieron llamar los fariseos, qué sé yo. Allí hay una historia mucho más profunda, pero quiero que se queden con esa idea mientras tanto. Y de ahí viene el concepto de principal. De la palabra príncipe viene el concepto de principal. Un hombre principal era justamente un príncipe, muy probablemente era un fariseo. En el Antiguo Testamento eran estos príncipes quienes juzgaban al pueblo. Antes no habían, ¿cómo se llama? La idea de jueces que tenemos ahora. Antes simplemente un juez era un príncipe, ¿bien? O un gobernador. Ellos ejercían la ley, ellos ejercían, hacían juicio al pueblo, ¿bien? Entonces, ese era el trasfondo que tenían los fariseos. O sea, eran hombres importantes, o por lo menos, aunque Jesús no los tomó con la importancia que ellos decían tener sobre sí mismos, ¿cierto? Aún así, el peso histórico, ¿cierto? Y tradicional sobre esa figura era ese, es decir, unos hombres importantes, príncipes, probablemente gobernadores y por supuesto autoridades, es decir, no eran cualquier persona. Cuando Pablo dice, yo era fariseo entre fariseos, simplemente está diciendo Pablo que si hay alguien importante, si había alguien importante dentro de los fariseos, ese era yo. Bien, eso es lo que está diciendo Pablo. Em, y de ahí todos estos conceptos ciertos se adhieren a la figura de los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran hombres adinerados, no eran gente pobre. Bien, entonces, en la parábola del rico, volviendo al punto, en la parábola perdón, del buen samaritano, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A lo que Jesús le responde que tuviera misericordia con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Aquel que precisamente odiaba y que pertenecía a otra nación. Ese era el prójimo. Sin embargo, hay otro episodio dentro del Evangelio de Lucas que se titula así, por lo menos en la traducción Reina Valera 1960, que no es la que más me gusta, pero sí es la que más se utiliza, por ende la utilizo para hacer estas citas. El subtítulo dice El gobernante rico y dice Lucas capítulo 18 del versículo 19, perdón, 18 al 23, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Los mandamientos los sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él,
oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Bien, entonces aquí sí dice la escritura, por lo menos en este pasaje bíblico, que se trataba de un hombre principal. ¿Por qué? Nuevamente volvemos a la idea, un príncipe probablemente haya sido un fariseo o un saduceo, muy probablemente un fariseo. Era un fariseo que quería seguir a Jesús o tal vez le dijo, como en el capítulo, como en capítulos anteriores, en el capítulo 10, lo dijo para probarlo. Bien, pero Jesús le dijo exactamente la misma respuesta, es decir, haz obra de caridad. Y ante la misma pregunta, es decir, a Jesús le hicieron la pregunta dos veces y las dos veces respondió exactamente lo mismo. ¿Quieres tener la vida eterna? Haz obra de caridad. No le habló de fe, no le habló de confesión. Le dijo, haz obra de caridad. Entonces, eso es lo contraproducente a lo que se nos predica habitualmente, tradicionalmente. Como lo decía en el capítulo anterior, ¿cierto? Tenemos muy ligada la idea de Calvino de despreciar las obras, pero lamentablemente la Escritura sí me habla de las obras. Y si no hay obras, dice la Escritura, ahí lo que hay allí es una fe es una fe muerta. Y una fe muerta no salva. Por lo tanto, si no hay obras, ¿qué pasa si no hay obras? No hay salvación. Ese es el tema, es así de simple. No es difícil entenderlo. La salvación, entendemos, insisto, es una oportunidad que nos llegó a nosotros, no un toque mágico de parte de Dios, ¿cierto? Porque Dios no hace selección de personas. Esta oportunidad llegó a nosotros, a eso se refiere Pablo, esta oportunidad no llegó a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo. A eso me refiero, a eso se refiere Pablo también. Entonces, ¿cómo se confirma esta idea? Porque el Evangelio de Juan podemos confirmar esta idea. Capítulo 3 dice, versículo 1, había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Entonces se confirma esta idea de que justamente los hombres principales, los principados, los tenían los fariseos. Eran ellos los hombres importantes, principales, príncipes, autoridades, etcétera, etcétera. Y gobernadores locales, ¿cierto? Para tratar los temas menores. Porque recordemos que en ese tiempo ellos estaban bajo el yugo de Roma en ese tiempo. Pero en fin, ese es el tema. Eso es lo que quería ver yo por lo menos en este punto. Entender que la idea de un hombre principal precisamente era un hombre fariseo, era un hombre con mucho dinero, por ende era una autoridad, etcétera, era un tipo de gobernante, aunque local, gobernante al fin y al cabo. Bien, entonces esto es lo que le exige Jesús a los gobernantes. Es decir, que tengan misericordia. Y específicamente este personaje le dijo, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Es decir, haz obra de caridad, en resumen, en el fondo. Em, Todas estas ideas, ¿cierto? Después Jesús, insisto, no es primera vez ni segunda vez, no lo dice una sola vez a los fariseos, ¿cierto? No es una idea aislada o algo que podríamos testimoniar como una traducción errónea, qué sé yo. No, no, no. Es decir, Jesús para asegurarse, por decirlo de alguna forma, o el escritor, en este caso Lucas, para asegurarse de que no era una idea errónea lo que había dicho Jesús, ni tampoco un equívoco, ¿cierto? Lo escribe por segunda vez o relata otra historia, ¿cierto?, de Jesús, en donde él exige exactamente lo mismo. Y es que esa era la exigencia para los fariseos. Insisto, Jesús no se lo dice una sola vez, se lo dice en varias oportunidades. Otra de ellas la encontramos en el capítulo 11, versículos del 39 al 42. Dice lo siguiente, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, nuevamente Jesús le pide a los fariseos que tengan misericordia con el prójimo. Por dentro están llenos de rapacidad y maldad. Rapacidad se refiere específicamente a esa actitud oportunista de quitarle incluso al pobre lo poco que tiene. ¿Y por qué digo específicamente al pobre? Porque eso es lo que Jesús les dice en el capítulo 40, en el versículo 41, les dice, dad limosna de lo que tenéis.
Es decir, si hay algo que no hacían los fariseos era dar limosna. Por eso les digo, la exigencia de Jesús siempre fue esa hacia los fariseos. Den limosna, regalen lo que tienen, desháganse de sus riquezas, repártanla a los pobres. Ese fue siempre el punto de Jesús hacia este tipo de personas, es decir, gente pudiente, gente que tenía poder, gente que tenía dinero, gente que tenía, bueno, valga la redundancia, poder, ¿cierto? Esa fue siempre la exigencia. Por eso les dijo, es decir, son hipócritas, porque diezman hasta de la hortaliza o de la semilla más pequeña, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Y hay otras, hay otros párrafos acerca de esta misma confrontación que les hizo Jesús a los fariseos, diciéndoles, ustedes que se meten a las casas de las viudas a comerles la comida y como excusa hacen largas oraciones. Tenemos que entender que el concepto de la viuda era el concepto de pobreza. Antes no había, no existía que el Estado te diera una pensión de vejez, te diera una jubilación, un dinero para tu vejez. No existía eso. Por lo tanto, una mujer viuda era una mujer que no tenía al marido, ¿cierto? Y por lo tanto era pobre. Y más encima, y más aún, llegaban estos fariseos que tenían dinero, que tenían plata, que tenían, ¿cierto?, para poder, por último, llegar con un pedazo de pan a la casa de la viuda, ni siquiera eso. Por el contrario, le comían la poca comida que tenía la viuda y dejándola sin nada, después hacían una oración. Esa tradición de los fariseos corresponde a lo que hizo el profeta Elías, a lo que hizo en algún momento el profeta Eliseo también. Es decir, una tradición de llegar a la casa de la viuda, ¿cierto? Cuando le dijo, ¿qué es lo que tienes para comer? Y la viuda le dice al profeta Elías, tengo un poco de aceite, un poco de harina. Perfecto, hazme una tortilla, cocínala y dámela. Y Dios le multiplicó, ¿cierto?, el aceite y la harina a la viuda. Pero con ellos no pasaba eso. Dios no les multiplicaba a las viudas el aceite y el pan, si hubiera sido, perdón, el aceite y la harina. Si así hubiera sido, Jesús lo hubiera dicho. Pero para comerles la comida a las viudas, ¿cierto? Es decir, los tipos se las daban de profeta. Para comerle la comida a las viudas, ¿cierto? Eran, como se dice aquí en Chile, eran mandados a hacer, eran expertos en eso. Eso es rapacidad, eso es maldad, eso es eso se refiere a ser oportunista, mm, se refiere a ser aprovechador, qué sé yo. Trepador, no lo sé, no sé qué término se puede utilizar, pero esa es la idea de ocupar aún la oportunidad de poder quitarle lo poco al pobre, ellos la aprovechaban, a eso se refiere. Y esta idea, Jesús, recordemos, ¿cierto? Que Jesús mismo dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas pareciera que os encontraréis el camino a la vida eterna. Esta actitud de Jesús de exigirle a estos príncipes no era de él solamente, no nacía de él. Él respondía, Jesús respondía a la tradición, en este caso, de los profetas, quienes confrontaron a los príncipes, a las autoridades. Bien, es decir, Jesús no era como los lisonjeros de ahora, como se dice aquí en Chile, como los chupamedias, no era un adulador, ¿cierto? De las autoridades, porque lamentablemente ese es el mal de muchas de las iglesias, en vez de confrontar a las autoridades, en vez de confrontar a los falsos profetas, en vez de confrontar a los falsos maestros que se han hecho millonarios, ¿cierto? Predicando un evangelio de prosperidad, un falso evangelio de prosperidad, en vez de confrontar a esa gente maldadosa, ¿cierto? Mala, que lo único que hace, insisto, es hacerse millonarios y ocupar la palabra de Dios, ¿cierto? Para llenar sus bolsillos de riqueza. Y esa actitud, ¿cierto? Es la de Jesús y era la misma actitud de los profetas. Fíjense el libro de Isaías, dice en el capítulo 1, versículo 23, dice, tus príncipes, le está hablando a Israel, tus príncipes Israel, ¿cierto? Son todos prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Aquí se confirma entonces la idea de que eran los príncipes, ¿cierto? Cuando habla de hacer justicia al huérfano o llegar a ellos la causa de la viuda, se refiere justamente a eso.
La causa de la viuda, ¿cierto? Era como aquella parábola que dice Jesús que habla acerca del juez injusto. Bien, era eso. Los jueces eran los príncipes y la viuda no tenía dinero para pagarle, por decirlo de alguna forma, a alguien que la defendiera, un abogado o algo así. Es decir, ella esperaba que el juez de veras fuera justo porque no tenía ninguna otra esperanza de justicia ante cualquier acusación que cualquier persona quisiera hacerle. Lo mismo pasaba con el huérfano, por eso dice la Escritura, no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Por qué? Porque eran todos prevaricadores. Compañeros de ladrones, amaban todos el soborno, iban tras las recompensas. Lo mismo pasa con mucha gente, lo mismo pasa con muchos autoridades que se dicen cristianas, ¿cierto? Pero que lo único que hacen es ocupar el nombre de Dios para hacerse millonarios, no les importa que muera gente en el camino, no les importa hacer guerras, estoy hablando de presidente, no les importa, ¿cierto?, como lo ha hecho Estados Unidos en Latinoamérica, infiltrar países, ¿cierto?, para derrocar gente y matar personas, no les importa, para eso está un Billy Graham, o estaba, perdón, un Billy Graham, ¿cierto?, para limpiarle la conciencia a los presidentes allá en la Casa Blanca, pero el tipo finalmente tiene una fortuna, tuvo una fortuna bastante grande, ¿cierto? Y nunca lo vimos, ¿cierto? Apoyando la causa de los pobres, ni de los menesterosos o de los huérfanos, etcétera, etcétera. Es decir, ese tipo de personajes apuntaba Jesús. A gente que se creía buena, que tenía apariencia buena, que por fuera era buena, pero por dentro lo único que querían era el dinero. Bien, entonces esa actitud de Jesús corresponde a los profetas. Y aquí tenemos más palabras proféticas, porque así como Jesús no solamente una vez repitió este mensaje, los profetas también lo hacían. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Bien, es decir, aquí está hablándole a gente, los que dictaban leyes justamente eran las autoridades. Bien, eran ellos, que además estaba prohibido por la misma escritura hacer más leyes. No añadirás ni quitarás nada, decía la ley de Moisés. No añadirás a esto ni quitarás nada de esto. Es decir, todo lo que está aquí es lo que aparece, es lo que tienes que hacer y lo que no aparece, es decir, tampoco lo añadirás. Bien. Entonces, cuando Isaías dice, hay de los que dictan leyes injustas, está hablando ya de gente corrupta. No tienen por qué dictar nuevas leyes. No tenían por qué hacerlo. La ley ya estaba dictaminada y punto. No, no había nada más. Y dice, y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres, es decir, para que los pobres no se les hiciera juicio justo. Y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo. Así es, la Escritura habla del derecho de los afligidos de mi pueblo, es decir, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Dios habla de los derechos de estas personas. Tenían su derecho, está en la Escritura, estaba escrito en la ley. Zacarías, por ejemplo, tenemos a un profeta menor, capítulo 7, versículo 9 al 10, dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra tu hermano. Entonces, no sé por qué, es decir, inmediatamente se me viene la figura de personajes eh, como Donald Trump, por ejemplo. ¿Alguien le habrá predicado a este personaje cuando este versículo que dice no oprimirás a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre? No lo sé, espero que los pastores que están en la Casa Blanca, ¿cierto?, sean capaces de leerle este versículo, de encararle este versículo. Digo, si es que son realmente hombres de Dios, a este personaje que cada día, ¿cierto? Cada discurso que hace, cada ley que firma, finalmente está en contra de los más pobres, perjudica siempre a los más pobres, a los extranjeros, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces estas eran las actitudes de los profetas, es decir, no eran lisonjeros, no eran aduladores, ¿cierto? Chupamedias, como se dice aquí en Chile, de las autoridades, ni intentaban caerle bien a las autoridades, ¿cierto? Ni los recibían con una sonrisa, no, no. Ellos simplemente transmitían lo que transmite la palabra de Dios, les gustase o no, transmitía, lo que decía la palabra de Dios, punto. Entonces, de hecho, esta misma actitud, quería leer justamente, esta misma actitud es la que tiene, perdón, Juan el Bautista. Me gusta traer, ¿cierto? Me gusta hablar de este párrafo específicamente,
sobre todo en relación a la figura de Juan el Bautista, porque, por ejemplo, ahora en Semana Santa, vimos, ¿cierto?, en muchas de las películas que transmiten por televisión abierta acerca de Jesús, de los temas bíblicos, de los héroes de la Biblia, etcétera, 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 que nos llenan la televisión durante 3 4 días con esas películas, que no las comparto mucho, independiente de que sean películas, sí, son películas cristianas, pero por ejemplo, a ver, por ejemplo, específicamente la película Jesús de Nazaret, que todos los años la transmiten aquí en Chile, para la Semana Santa, siempre muestra a un Juan el Bautista hablando en contra del adulterio de Herodes, qué sé yo, y siempre muestran la misma escena. Que Herodes era un adúltero, qué sé yo, ¿cómo se llama? Que se acostó con la mujer de su hermano, etcétera, etcétera, y siempre hacia el adulterio, etcétera, etcétera. Pero nunca he visto este párrafo, este versículo bíblico, o sea, este pasaje bíblico dentro de los guiones de las películas, ¿cierto? Que hablan de Juan el Bautista. Y es que este versículo es muy elocuente, muy decidor. Es decir, aquí confirma las palabras de los profetas y las palabras de Jesús, las mismas actitudes. Dice, Juan, ¿cierto? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Nuevamente vuelve a hablar de frutos. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Bien. Bueno, esta última frase, ¿cierto?, da a entender que los judíos sabían que más o menos estaban en el tiempo en que iba a llegar el Mesías. Todos, todos lo sabían. El primer punto aquí, a ver, habían 3 clases de ladrones que eran imperdonables dentro de las leyes que forjaron o los ordenamientos nuevos que forjaron los fariseos, cayendo en el mismo pecado de los príncipes, ¿cierto? En el tiempo de Isaías, haciendo mandamientos nuevos, haciendo ordenamientos nuevos. No exijáis, perdón, habían 3 tipos de pecadores. Uno de ellos que no tenían perdón de Dios, a eso me refiero. Habían 3 tipos de pecadores que no tenían perdón de Dios. Uno de ellos eran los publicanos. Bien, es decir, un publicano era alguien que no tenía perdón de Dios. Y aquí Juan, como verdadero profeta de Dios, no se escandaliza por ver a un publicano llegando a él para ser bautizado, ni tampoco lo condenó, ni tampoco le dijo, corrupto, arrepiéntete porque la ira del Señor va a caer sobre tu cabeza. No, no le dijo nada, no se escandalizó, sino que simplemente le respondió a la pregunta que ellos habían hecho. No exijáis más de lo que está ordenado, es decir, no cobres de más, no cobres de más. Bien, sobre todo porque había una ley en el Antiguo Testamento que decía que estaba prohibido cobrar intereses. Bien, entonces, otro tema que hay acá, a ver, que tiene que ver con la realidad, no sé si con la realidad de alguno de los países de Latinoamérica, pero sí por lo menos con la de Chile, cuando se acercan estos soldados, ¿cierto? Y le preguntan a Juan qué es lo que nosotros podemos hacer. Y no hagáis extorsión a nadie, es decir, no corrompan, no abusen de su poder para obtener beneficios. Eso es la extorsión, abusar de mi posición de poder, de autoridad, ¿cierto? Para obtener lo que yo quiero, para exigirle a las personas cosas que ellos tal vez los pueden poner en entredicho o aún los amenazan con sus propias vidas. Eso es una extorsión. Y eso es lo que no pasa aquí en Chile con el ejército, armada, qué sé yo, etcétera, etcétera. Sobre todo y si hay alguien de Chile me va a entender muy a cabalidad, ¿cierto?
cuando dice contestados con vuestro salario. Es decir, aquí en Chile han habido escándalos de corrupción de parte del ejército y de la policía que han sido tasados en miles de millones de pesos. Bien, escándalos de corrupción. Entonces, estamos hablando de que en aquellos días tampoco los soldados se contentaban con su salario, ¿cierto? Y también robaban dinero. Bueno, no sé si en ese tiempo no del Estado, pero en este tiempo estos escándalos, ¿cierto?, de corrupción han sido justamente por este robo de dinero contra el Estado. Y lo han hecho justamente la gente que se supone que es gente de bien, ¿cierto? Gente policía, gente honesta, gente honrada, que está en contra de los ladrones, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y ellos terminan finalmente haciendo lo mismo. Pues bien, en esos días también pasaba exactamente lo mismo. Em, y bueno, este concepto, aquí está el tercer punto, disculpen mi frágil memoria. Y ya, cuando la escritura dice, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa fuego. Esta palabra también en algún momento Jesús se la dice a los fariseos. No me recuerdo si es específicamente en este evangelio, pero llega un momento en que Jesús le dice, exactamente, él se lo dice a los fariseos. Se lo dice. Recuerden, ustedes, ¿cómo puede un árbol dar malos frutos? Siendo malo, puede dar buenos frutos. Así también vosotros, le dice a los fariseos, soy malos, no pueden dar buenos frutos, ¿cierto? Todo árbol que no lleve buen fruto será echado y cortado, perdón, será cortado y echado en el fuego. Jesús le repite nuevamente ese mismo mensaje, Juan el Bautista, a los fariseos. Por lo tanto, estaban unidos en estas ideas respecto del mensaje que transmitían contra las autoridades que aún se decían seguidores de Dios, seguidores de Cristo, hacedores de la ley, hacedores de la palabra, ¿cierto? Como muchos hoy día, muchos presidentes, muchos ministros, ¿cierto? Muchos gobernadores, ¿cierto? Se dicen cristianos, pero finalmente cometen todo este tipo de atrocidades y finalmente pareciera que la iglesia no tiene las agallas para decirle que son una tropa de corruptos, de gente que solamente, oportunista, rapaz, que solamente está ahí para robar, para aumentar su poder y para extorsionar al pueblo y también para oprimir a los pobres. Bien, entonces los profetas, Juan el Bautista, Jesús, seguían exactamente en la misma línea. Por esta razón, vemos que ya en el libro de los Hechos, también escrito por Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 32 al 35, miren la actitud de aquellos que tenían dinero en la iglesia primitiva. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, los que habían creído al discurso de Pedro. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían al pie de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Obviamente aquí Jesús no andaba como los falsos apóstoles de este tiempo pidiendo plata, pidiendo dinero, ni tampoco quedándose con el dinero que le traían, como lo hacen los falsos profetas y falsos apóstoles de este tiempo. Estoy hablando de gente de renombre. Es cuestión de ver solamente a los grandes predicadores y sus fortunas y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, aquí fíjense, aquí hay un mensaje, primero, aquí hay una idea súper actual. Fíjense la diferencia con la iglesia de ahora. Muchos hoy día llegan a Jesús para ser millonarios, para ser prósperos, para ser bendecidos materialmente, etcétera, 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 etcétera. Declara, proclama, decreta, son todas las mentiras que hoy día le hablan al pueblo. Administra tu dinero, etcétera. Todos los mensajes de mentira que hoy día le dicen al pueblo. Entonces hoy día la gente llega a Jesús con una esperanza materialista, con la esperanza de tener más dinero. En aquel tiempo la gente que se acercaba a Jesús no llegaba con esa esperanza, por el contrario, tomaban todo lo que tenían, lo vendían, lo transformaban en dinero y lo repartían a todos. Y nadie decía tener nada propio, ¿cierto? Y ninguno tenía necesidad. Todos tenían todo en común. Lamentablemente hoy día los tiempos o la irresponsabilidad de la iglesia o la corrupción de la iglesia ha llegado a tal límite que el Estado ha tenido que hacerse cargo del bien común. Y resulta que eso lo hacía la iglesia primitiva, la primera iglesia se encargaba del bien común de todos sus miembros.
Entonces, ¿se dan cuenta cómo se ha tergiversado hoy día el Evangelio? Entonces, esa gente obviamente entendió, seguramente Pedro les transmitió, no sé cómo lo hicieron, pero entendieron lo que Jesús les dijo. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Es decir, no fue un caso aislado, no fue una única vez que ocurrió esto. Fueron en muchas oportunidades de toda la gente que tenía heredades, de toda la gente que tenía casas, ellos así lo hicieron. Ese era el sacrificio, ese era el precio que ellos pagaban por la salvación. Recordemos que Jesús les dijo, ¿quieres heredar la vida eterna? Vende todos tus bienes. Y lo entendieron así, literalmente, literalmente. No fue un simbolismo, no fue una alegoría, no fue como les dijera, no fue algo simbólico, poético, bonito, pero es que en realidad no se debía hacer. No, aquí lo hicieron literalmente. Esa fue su conversión, porque lo estudiamos en el capítulo anterior. La única forma de demostrar que tienes fe es haciendo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Justamente esto, hacer misericordia, hacer obras. Y eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Hechos capítulo 26, para afirmar esta idea, es decir, para que se entienda que no es una conclusión mía, Hechos capítulo 26, versículo 20 dice, y aquí Pablo está hablando, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Te das cuenta nuevamente? Pablo está diciendo, está dando testimonio de su obra como evangelista, ¿cierto? Y está diciendo claramente que lo que él hacía, el llamado que él hacía era el arrepentimiento, pero no solamente de labios, sino de hechos, en verdad. Hacía que la gente hiciera obras dignas de arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 6 dice claramente, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Aquí Pablo está hablando del día del juicio, porque eso es lo que dice la Escritura. Por eso el joven rico le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, en ese momento en que llegue el juicio, Dios le va a pagar a cada uno según sus obras. Creo que en los comentarios del video anterior lo puso una persona allí. Y efectivamente, esta misma idea se transmite en la parábola de los talentos. Es decir, ¿por qué se perdió el siervo inútil? ¿Por qué se condenó? Si lo reconoce como Señor, lo reconoce como una autoridad, tenía fe y sabía y conocía que era su Señor, ¿por qué aún así se condenó? Porque no fue capaz de multiplicar el talento, no hizo obra. No hizo obra, por eso les decía, no es una idea, suena raro, sí, suena raro, suena más que raro, antitradicional, porque la iglesia ha adoptado una tradición que no es bíblica, la traducción de la sola fe, y Santiago quebranta eso diciendo la sola fe no salva. Bien, si el problema es que la iglesia no lee, la iglesia y los pocos que leen, aquellos que leen son muy pocos los que piensan y meditan en la escritura. Entonces, eso es como crítica a la iglesia, pero ese es el punto. Juan, Pablo, Santiago, Jesús, Juan el Bautista, los profetas, todos tenían la misma idea acerca de la misericordia y de la salvación. De hecho, el libro de Apocalipsis dice, capítulo 20, versículo 13, dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Está hablando de la resurrección. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, no dice cada uno según su fe. Por eso Santiago dice, oye, los demonios también tienen fe y tienen respeto ante Dios, pero no por eso van a ser salvos, porque el juicio va a ser conforme a las obras. Aquí lo dice la Escritura claramente. Bien. Y bueno, eso es. Entonces, pensé que me quedaban más versículos, perdón. Eso es para terminar ¿cómo se llama? La presentación del día de hoy, el tema del día de hoy. em, Nada, solamente concluir eso. Es decir, esa es la exigencia. Este tema, sin embargo, disculpen, eso quería transmitir. Este tema es mucho más profundo, es decir, em, la idea de las autoridades oprimiendo a los pobres, hay muchos más versículos respecto de eso y también voy a hacer un video al respecto de eso, porque es un patrón que se está cumpliendo hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, y de parte de un país que se dice cristiano como Estados Unidos, ¿cierto? Son los que más han hecho opresión en este siglo XX a toda Latinoamérica. Y ese es el problema, ¿por qué la iglesia no dice nada? Si la escritura, toda la escritura habla respecto o en contra de esta opresión.
Bien, pero insisto, de eso vamos a ver para más adelante. Mientras tanto, ¿cierto? Bueno, que la gracia y la paz de Dios estén con cada uno de ustedes, ¿cierto? Muchas gracias por haber visto este video y bueno, nos vemos en un próximo episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Nos vemos.